Amigos y amigas de Expectativa, estamos con la siguiente entrevista en este día jueves. Ya estamos en jueves, a veces ya no sabemos en qué día nos encontramos por esto de la emergencia sanitaria, que en Ibarra nos encuentra con el semáforo amarillo. En expectativa.es enseguida vamos a entrevistar a Jofre Vallejos. ¿Vallejo o Vallejos con ese Jofre? Vallejos, mi estimado Jaime, Vallejos. Muy bien, él es director cantonal del partido Avanza, organización política que fuera considerada hace 5 o 6 años como la primera fuerza política en Imbabura. Jofre, buenos días, ¿cómo se encuentra? Sí, muy buenos días. Primeramente agradeciéndole a usted, Jaime, por el que nos permita dar este espacio para dar a conocer sobre las actividades que hemos venido realizando. Agradecer a su periódico Expectativa, en el cual vamos a dar a conocer los problemas que hemos tenido Ya. dentro de la organización política del Partido Avanza Imbabura. Muy bien, hace pocos días se desafilió o salió de las filas de Avanza el director provincial, el arquitecto Ramiro Páez, conjuntamente con otros militantes. Usted se encuentra entre esos militantes que han decidido abandonar las filas de Avanza. Sí, mi estimado Jaime, un grupo de militantes, de dirigentes barriales, hemos decidido retirarnos de la agrupación del Partido Avanza Imbabura. Le comento que dentro de esos grupos estamos algunos fundadores del Partido Avanza. Como usted dijo al principio, el Partido Avanza a nivel nacional era la segunda fuerza a nivel nacional. Ujú. Teníamos muchas expectativas de que nuestro partido Avanza en forma organizada se preocupe de los diferentes problemas que tenemos a nivel nacional y no se convierta en un partido electorero o en un club de amigos en donde que solo por elecciones se elige a los candidatos y ahí aparece el partido Avanza. Nosotros pensábamos en que Avanza tiene que tener un plan de gobierno de ir combatiendo la corrupción y de preocuparnos de los problemas sociales que aquejan a nuestro país, del desempleo, de la falta de oportunidades de nuestros profesionales, de luchar por nuestros afiliados al seguro, nuestros campesinos, hombres y mujeres de la economía informal, que necesitan el apoyo hoy más que nunca ante esta crisis desatada por el COVID-19. El director provincial, Ramiro Páez, señalaba que él no podía estar de acuerdo con una promoción electoral, una promoción incluso hasta comercial, decía, aunque no dijo nombres. ¿A qué se estaría refiriendo Ramiro Páez? Bueno, el arquitecto Ramiro Páez tiene toda la razón. Nuestra estructura del partido está conformado con bases, con directivas parroquiales y directivas cantonales y directiva provincial. Mi trabajo como presidente de la cantonal fue conformar las directivas parroquiales en las últimas elecciones, tanto urbanas como rurales. Y teníamos que nosotros, de dentro de los estatutos, pero para cualquier decisión hay que ver el pensamiento de las bases de las directivas parroquiales. No solo como membrete que se formen las estructuras parroquiales y luego para las decisiones importantes no tomarles en cuenta. Y eso es lo que pasó, violentando los estatutos. En las últimas elecciones no les consultaron las bases para candidatos a vocales de los GAT parroquiales, no se les consultó qué posibles candidatos vayan para las concejalías del Cantón Ibarra. Entonces, esta situación molesta a los militantes, molesta a las bases, es por eso que nosotros decidimos en primera instancia acercarnos mediante un diálogo, una conversación. Hemos enviado algunos oficios para decirles qué es lo que está pasando. Aquí las decisiones estatutariamente deben tomarse a las bases, a la gente que ha militado el partido, pero lamentablemente no lo hicieron. También se ha convertido en los WhatsApp que se ha creado a nivel provincial y a nivel local como propaganda política de este gobierno que ha implementado medidas antipopulares. Entonces, propaganda comercial. Nosotros no pensamos que un partido organizado, cuando se crean los grupos de WhatsApp, es para que se abra el debate político interno, pero eso no ha sucedido. Entonces ha habido un montón de inconvenientes, es decir, que nos hemos estado separando de la orientación política ideológica de nuestra organización y por intereses ya creados particularmente. Entonces debemos pensar
Jofre, que ustedes no están de acuerdo con una alianza con el gobierno de Lenín Moreno, más aún cuando tiene bajos índices de popularidad y credibilidad el actual régimen. Con todo respeto para usted, mi estimado periodista, y para el respeto de la ciudadanía que va a ver esta entrevista, nunca se ha consultado a las bases si es que hay un crítico con este gobierno. Para darle esta decisión a, este gobierno. Entonces, hemos decidido un montón de militantes hacer la oposición frontal por el poco de medidas antipopulares que ha venido dándose a través de sus ministerios y a través de leyes de la Asamblea. Entonces, nunca ha habido ese acuerdo político, entonces nosotros siempre hemos rechazado estas medidas antipopulares. Pero la colaboración, el puesto, el cargo de algunos funcionarios, el gobernador de Imbabura, algunos otros, algunas direcciones provinciales, ¿no son de Avanza? Algunos, muy pocos pueden ser de Avanza, pero los otros no les conocemos, sinceramente. Y eso también ha molestado a la militancia que no han venido a informarnos, a decir de qué militantes son. Siempre hemos reclamado que si es que hay unos espacios para poder ocupar algún cargo, alguna función, se debe ayudar a la gente que más necesita, a la gente que ha trabajado, pero en esos puestos unos dos o tres son de Avanza, pero el resto no les conocemos. ¿Cuántos militantes estima usted que abandonaron las filas del Partido Avanza, que fuera la organización política hace 4 años, cuando alcanzó la alcaldía con Álvaro Castillo, la prefectura con Pablo Jurado, algunas concejalías, algunas alcaldías, ahora esté en esta situación? ¿Cuántos militantes saldrían ya? Bueno, le comento que aparte de nosotros, somos algunos dirigentes que están involucrados con los barrios. Le menciono algunos nombres: el arquitecto Ramiro Páez, el doctor Pablo Torres, el compañero Rubén Cadena, que es presidente del Consejo Parroquial Sagrario, Vivi Colimba, que es una activista social, Javier Andrade, un abogado, Julio César Barahona de Alpachaca, y atrás de ellos hay un centenar, un sinnúmero de militantes que decidieron también hacer a un costado. Lo importante es que aquí nosotros vamos con la frente en alto, nos salimos de ahí porque ya no compartimos, porque no son escuchados nuestros planteamientos, no se respetan las decisiones estatutarias, y por lo tanto es hacernos a un lado y trabajar por los barrios, por las comunidades, en un trabajo social que lo estamos viniendo haciendo desde muchos meses atrás. No se respetan las decisiones por parte del presidente nacional. Así es. Sí, directamente de las dirigencias nacional y provincial, y por lo tanto nosotros tenemos que hacernos a un lado y trabajar en forma independiente, siempre buscando el beneficio social. Ujú. Siempre hemos pensado que los principios ideológicos son una orientación, una brújula en donde a nosotros nos dirige nuestro accionar diario, pero lamentablemente se ha estado desviando. Entonces no se ha respetado las decisiones de las bases, por lo tanto no debemos estar un partido político que no escucha al pueblo, no escucha la estructura partidista. ¿Cuál será entonces ahora el futuro de quienes salieron de esta organización, de Sofra, por ejemplo, de Ramiro Páez? ¿Se irán a otras filas, a formar otro partido, a la izquierda democrática? No sé, dígame. Bueno, como siempre, todos desde que nacemos dicen que somos animales políticos. Entonces la política, pero haciendo la política de la buena, la política de la honestidad, la política de cuando uno se llegue al poder para combatir los actos de corrupción, cuando uno se llega al poder no para enriquecerse en forma personal, sino se llegar al poder para buscar herramientas de diálogo y de buscar solventar las diferentes necesidades de un pueblo. Eso es hacer política de la buena. Nosotros, este momento, nos hemos a un lado del Partido Avanza, estamos trabajando con los barrios que son consejos parroquiales barriales que no tienen nada que ver con la política, sino más bien de beneficio social y comunitario. Hasta mientras estaremos con los barrios para luego tomar alguna dirección en el ámbito político, local y provincial. Bien, ¿y cuál es el trámite? ¿Cuál es el trámite, Joffre, en el CNE para desafiliarse? ¿O ustedes eran
militantes no afiliados. ¿Cómo es esto, por favor? Bueno, nosotros somos afiliados al Partido Avanza, inmediatamente tenemos que mandar la carta de desafiliación al Consejo Nacional Electoral y ahí termina nuestra función como militantes. Entonces, desde la semana anterior ya no pertenecemos, falta la carta de mandar al Consejo Nacional y con eso ya nos libra de la acción partidista del Partido Avanza a nivel nacional. Ahora, mirando en perspectiva, como usted es un hombre político, lo dijo en principio, nadie puede desvincularse de esta definición o de esta determinación de estar en la política. Mirando a futuro del 2021, ¿qué va a pasar? ¿Gana la derecha, la izquierda? ¿Quién tiene esa perspectiva? Y hay que ir pensando en eso, ¿no? Yo creo que el ámbito político a nivel nacional es incierto. Allá. Para mi forma de pensar deben surgir nuevos líderes, pero con una carta intachable en donde su vida política, su vida pública sea honesta. Usted está viendo muchos actos de corrupción en este gobierno y en el gobierno anterior. Han desfalcado las arcas de nuestro Estado. Entonces, frente a eso, los ecuatorianos y ecuatorianas debemos pensar bien bonito, en forma inteligente de ver unos candidatos que cubran las expectativas de nuestro pueblo, las necesidades. Con esta crisis sanitaria hay mucho desempleo, hay muchas empresas quebradas, hay mucha economía informal, la gente no tiene que comer, hay mucha gente en las calles que anda pidiendo caridad porque no tiene que comer. Entonces el nuevo gobierno tiene que preocuparse de las necesidades del pueblo para que haga un gobierno de paz, de tranquilidad, de armonía y cubra las expectativas de sacar adelante este país que lastimosamente estamos en bancarrota. Yo creo que usted, no sé si coincide conmigo, pero este tema de la pandemia, de esta emergencia sanitaria, el asunto de los casos de corrupción que se han evidenciado en los hospitales, en la adquisición de insumos, pateó el tablero electoral y ya pocas posibilidades quedan, yo diría, para Jaime Lebot, para Guillermo Lazo. Habrá que ver si nace por ahí un outsider, alguien fuera de la política, porque como que la política se ha convertido en mala palabra, Joffrey. Yo creo que, a ver, dentro de las organizaciones políticas hay militantes buenos y malos. Como Entonces, en todo, hacia allá ¿no? tenemos que Claro. nosotros vender la imagen de los candidatos que vayan en alguna acción política, vender la imagen que son candidatos positivos, que estén sintonizando los problemas del pueblo. Entonces, ante eso, es una realidad incierta de los partidos políticos, pero ahí está la sapiencia de los líderes a nivel nacional en donde logren aglutinar a las bases, logren aglutinar a todos los sectores para tratar de transformar nuestro país, porque con esta pandemia, con esta crisis, estamos mal. La gente necesita trabajar, la Así gente es. necesita empleo, hacia allá tenemos que ir. Entonces, impulsar una campaña, un pacto social, político, con todos los actores, para que de ahí salgan unos candidatos buenos y nos puedan representar a nivel nacional. Y en las próximas elecciones también se elige diputados, Joffrey. Entonces, hay que ir pensando cuáles van a ser nuestros 4 representantes para el Congreso o la Asamblea Nacional. Ustedes, No, yo sí, Yari, ya, cuénteme. no, no, yo creo que es importante aquí. Bueno, nosotros ya nos salimos del partido Avanza, pero no, también debemos ver nosotros, aparte desde donde estemos, mirar los cuadros para que nos representen en la Asamblea Nacional. Lastimosamente es un fracaso la Asamblea Nacional. No, no, a veces han creado leyes o han aprobado leyes de acuerdo a los intereses del gobierno, más no a los intereses de nuestro pueblo. Es por eso que se han creado algunas leyes y solo esta pandemia, esta crisis le afecta a los trabajadores, le afecta a los empleados públicos, pero en las grandes empresas no pasa nada. Entonces aquí nosotros debemos mirar el aspecto social también. ¿Qué ha pasado con esta crisis? Yo soy docente y siempre hemos pagado la culpa nosotros los del pueblo. Cuando hubo la crisis del terremoto, ¿quién pagó? Los empleados públicos donamos un mensual para beneficio de nuestros conciudadanos que estaban en ese problema. Pero ¿qué pasó? Ahí existió también la corrupción. Esos dineros no fueron directamente hacia la gente que debería tener acceso en el aspecto del terremoto. Entonces nosotros queremos
que todos, ante esta crisis, debemos aportar con nuestro sueldo, pero que todo el mundo también aporte. No debe aquí existir grupos privilegiados, que solo los trabajadores o los empleados de algunas instituciones del Estado se les rebaje, en cambio los otros no. Entonces eso no debe ser, no es justo. Entonces, ¿usted considera que no tiene que atacarse o no tiene que afectarse a los docentes, a los empleados públicos, porque de una u otra manera ya aportamos en esta crisis eh, sanitaria de 3 meses de confinamiento, ¿no? Entonces, cargarle más a los docentes, claro, el gobierno dirá que no ha habido clases, que solo son clases virtuales. Entonces, ¿qué piensa usted, Joffrey? No, yo creo que como docente yo le hablo, no, aparte de las 8 horas trabajamos más. Nosotros mismos pagamos nuestro internet, Ujú. pagamos el plan de teléfonos. Entonces estamos constantemente con nuestros estudiantes solventando los diferentes problemas. No es solo el teletrabajo, sino también es el contacto con los señores estudiantes, con los padres de familia, que hacemos videos, conferencias y solventamos las diferentes inquietudes. Lastimosamente, las autoridades educativas no saben la realidad de cada uno de los docentes, y no solo de los docentes, sino de todos los empleados, que nosotros tenemos nuestros hijos, que también ellos necesitan también una computadora, necesitan teléfonos de alta tecnología para tratar de ir captando las videoconferencias, pero las autoridades en este caso, les repito, que no se preocupan de eso, no ven eso, la realidad también, cómo viven los docentes o cómo vivimos los empleados públicos. Bien, Joffrey, el tema de la ciudad, ¿cómo le ha visto a la ciudad la gestión de la actual alcaldesa Joffrey Vallejos? Bueno, lastimosamente todavía hay que lamentar, no hay todavía ninguna obra importante en la ciudad. Entonces esperemos que los años que le quedan, se haga un posicionamiento de su imagen mediante el trabajo, mediante la realización de obras en los diferentes barrios. Esta crisis también ha afectado eso a nuestra ciudad, ha afectado a las ciudades. El presupuesto que existía para los grupos de atención prioritaria, por ejemplo, para cursos, talleres, se decidió que se cambie la figura de cursos, de capacitaciones, sino para comprar los kits de alimentos. Entonces son iniciativas buenas que van a beneficiar, por lo menos en estos días, a paliar la crisis de falta de alimentos para algunos barrios, para una gente que más lo necesita. Pero en todo caso ya debe repuntar la alcaldesa ya con sus proyectos que en tiempo de campaña ofreció. Entonces esperemos que lo cumpla a cabalidad y que ese presupuesto que tiene el gobierno, el municipio de Ibarra, sea para beneficio de la ciudad, de los barrios y comunidades. Bien, finalmente, Joffrey, usted no es que se aleja de la política, se aleja de la organización política, avanza, pero no de la política, porque el hombre es un animal político, no un político animal, eso hay que comprender muy claramente. Entonces, deberemos muy pronto en las líderes o en las organizaciones políticas, Joffrey. Sí, siempre me ha gustado a mí la política, he sido concejal también de Ibarra. He sido Sí. dirigente juvenil de la Izquierda Democrática, presidente cantonal, provincial. En las organizaciones que yo he estado también he hecho dirigencia. Entonces, como usted lo dice, siempre la política de la buena. Siempre tenemos que pensar los ciudadanos que cuando lleguemos al poder, algún momento, o cualquier persona que llegue al poder, tiene que ser para beneficio social y más no para beneficio personal. Bien, Joffrey, gracias por la entrevista, por acceder a este diálogo en expectativa.es y nos veremos pronto. Que le vaya bien, Joffrey Vallejos. Muchas gracias a usted, Jaime, por darme la oportunidad. Esperemos que no sea ni la primera ni la última y estemos dialogando sobre los diferentes problemas sociales que aquejan a nuestro cantón y provincia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Joffrey Vallejos por esta oportunidad, por esta entrevista que hemos desarrollado ahora mismo en este día. Gracias, Joffrey, y hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.